Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias también a la sociedad por aceptar el tema del día de hoy. Bien, hoy vamos a hablar de los tumores, del tratamiento exoscópico de los tumores raquídeos. No me voy solamente a quedar con los tumores medulares, voy a extenderme a otras localizaciones, excepto los tumores a nivel óseo. Bien, entonces la exoscopía es la magnificación de un objeto a través de un telescopio de campo corto. Eso es el término físico, pero si aplicamos eso a la medicina, es la magnificación de un órgano, de un tejido, utilizando el mismo telescopio de campo corto, pero detrás del cirujano o encima del mismo. Esta tecnología tiene desde el 2007 que se está desarrollando, todavía sigue en fase de investigación y desarrollo y actualmente hay 7 modelos de exoscopios diferentes en todo el mundo. Cuando hablamos de gold standard en magnificación intraoperatoria, tenemos que hablar del microscopio operativo. Desde el 1975 se está usando. El problema con este es que tiene un costo muy elevado tanto de adquisición como de mantenimiento y que generalmente lo tienen los centros de gran volumen de pacientes, centros privados o centros enormes de autogestión. Como nosotros estamos desarrollando las neurociencias en la región sur del país, que es la región más empobrecida, tuvimos que ensamblar un exoscopio básicamente dominicano a través de la utilización de piezas de microscopios industriales. Esto nos permite encasillar cada pieza en una misma bandeja y no pesa más de 10 libras. Esta bandeja también puede esterilizarse con métodos fríos, con gas, en los diferentes tipos de gases que hay dependiendo del centro, y podemos cargar esa bandeja a todo el país. Hemos operado en 3 ciudades de este país, un aproximado de 38 pacientes hasta la fecha. Anexando a esas piezas tenemos una pantalla que puede ser del tamaño que sea y también un pedestal o pie de suero. En algunos centros lo usamos así para colgar nuestro aparato. Hemos operado desde casos cervicales, aquí arriba desde casos cervicales en la A, donde pueden ver la dura madre, la vértebra de arriba y de abajo, casos de hernias discales lumbares, la B, pueden ver la raíz de S1 izquierda y el saco dural, casos como artrodesis C1, C2, en la imagen C, ahí ven la dura madre y ven también la faceta C1, C2 drilada, tumores en el caso de la D que vamos a hablar hoy, en el caso de la E y la F, quistes aracnoideos dorsales y lumbares, y también como en la H, reparación de plexo braquial y de nervios periféricos. Este es el setup del uso del exoscopio, dependiendo de la localización de la patología en el neuroeje, y ya hemos publicado 2 artículos en revistas indexadas y tenemos 2 artículos en redacción. El primero fue sobre patologías craneales y espinales en el World Neurosurgery, y el segundo es bastante interesante sobre el tratamiento exoscópico haciendo la fusión transforaminal lumbar o TLIF. En nuestra investigación nos dimos cuenta de que la columna vertebral nos da las mejores prestaciones a la hora de utilizar el exoscopio porque es una estructura fija, la patología, la profundidad es media, generalmente no cambiamos los ángulos de ataque, el cirujano opera en vertical o en algunos casos, como las costotransversectomías, de manera angulada. Eso nos permite manipular menos el aparato. Bien, y ya vamos a pasar a los videos. Vamos a empezar con un ejemplo de cada localización, exceptuando, como le había dicho, los tumores óseos. Aquí pueden ver el setup del exoscopio. Este es un tumor, un schwannoma, C1, C2, cráneo cervical, con bastantes signos y síntomas. La paciente con una extensión hacia la izquierda y con una gran compresión de la médula espinal. Vamos a ver un video. Utilizando este exoscopio pudimos hacer un abordaje unilateral sin decolar los músculos del otro lado. Tampoco utilizamos instrumentos para fijar. Hicimos una laminectomía de ipsilateral de C1 y una laminotomía de C2. A la izquierda ustedes tienen craneal, hacia la derecha tienen caudal, hacia las 12 tienen medial y hacia a las 6 tienen lateral. Estamos ahí coagulando la cápsula del tumor. Siempre hacemos un debulking o citorreducción interna y finalmente entonces procedemos a tratar de despegar con mucha cautela la cápsula del tumor de los nervios y principalmente de las membranas raquídeas. Esto es muy importante. Fíjense aquí cómo estamos cubriendo la dura madre y un buche, por así decirlo, un aracnoidocele que sale porque por ahí salía el tumor. Y cuando usamos magnificación podemos tener mucho cuidado de no romperlo, como en este caso no lo hicimos. Esto nos permite tener una fuga de líquido cefalorraquídeo nula, como van a ver a continuación. Y ahí estamos revisando la cavidad. Miren la arteria vertebral ahí arriba.
Ahí la pueden ver hacia las 12, hacia la izquierda de ustedes, eso es la arteria vertebral. Y van a ver ahora el buche de aracnoide que le había mencionado. Mírenlo ahí. Eso aquí es el buche de aracnoide. Se preservó y no tuvimos fuga de líquido cefalorraquídeo. Aquí pueden ver las imágenes pre-op y post-op, a la izquierda en T2, a la derecha en T1 y abajo en axial. Pueden ver la descompresión y la paciente, esa es la paciente un mes luego de cirugía. Esta cirugía la hizo el residente de último año del Darío Contreras en aquel entonces, el doctor Maynard García. Yo estuve asistiendo ahí, simplemente viendo la pantalla al lado de él, que es una de las ventajas de usar el exoscopio a nivel docente. La distancia de trabajo va de 20 a 90 centímetros, depende de qué tanta magnificación yo quiera. El zoom es un problema porque el zoom lo hacemos manual con un anillo rotatorio que tenemos en el tubo del exoscopio y la calidad de imagen, pues ahí tienen cómo se ve. En caso de tumores intramedulares, este gran ependimoma cervical con una extensión siringomiélica que va hacia el bulbo y también va hacia la región dorsal, una paciente encamada con signos de bulbo raquídeo. Aquí ven el setup del procedimiento. En esta ocasión hicimos una artrodesis instrumentada cérvico-dorsal por el miedo que teníamos de un aumento de la quifosis cervical, un desbalance. Ahí están viendo la dura madre y procedemos a hacer la durotomía, la mielotomía, siempre en la línea media, utilizando siempre neuromonitoreo en todos estos casos, usamos tijeras, disector, etc. El truco aquí es exponer todo el tumor primero antes de empezar a sacar. Aquí estamos haciendo la liberación del tumor en el polo y luego en las partes laterales, siempre disecando lo más que podamos y haciendo plano de clivaje aquí, contracción, contratracción, microtijeras y bipolar en muy pocos lugares, porque ya saben lo que podemos causar aquí con el bipolar. Entonces, aquí ya estamos haciendo un shrinkage del tumor con el bipolar. Ahí estamos separando ya, miren qué bien se ve el plano de clivaje allá. Y finalmente, pues ya cerramos. Esta es la paciente 3 meses después de cirugía. De los 11 pacientes que hemos operado 24 tumores raquídeos en 4 años. De esos 24, 11 han sido con exoscopio. Y de esos 11, esta es la única paciente que se nos ha complicado con un pseudomeningocele, o sea, sin salida de líquido por la piel, que a los 3 meses regresó de manera espontánea. Si pueden ver el control, el pre y el post, es una resección total macroscópica con una mejoría impresionante del caso. Mi hipótesis de por qué se reabsorbió el pseudomeningocele, ahí se ve, es que la médula se desplazó hacia atrás y tapó el agujero de salida del líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces seguimos con los tumores intradurales. Ya aquí es un poco más complejo el asunto porque generalmente también el abordaje suele ser bilateral. Aquí no podemos irnos mucho unilateral, a menos que seamos muy arriesgados. En esta ocasión, un cono medular. Aquí pueden ver al equipo del Darío Contreras. En esa ocasión también la resección total macroscópica la hizo el residente de último año. Yo simplemente asistí y obviamente revisaba la cavidad tumoral luego de la resección, siempre con neuromonitoreo. Era un paciente con datos típicos de cono medular, pero de todo lo que le afectaba, el dolor era lo principal. Él decía que solamente con eliminar el dolor era suficiente. Pueden ver el pre y post, pueden ver en el T2 cómo se ven ya las raíces por la descompresión del tumor y también ahí se ve la diferencia en el T1 sagital. Este es el paciente, 3 meses después del procedimiento, ya deambula con asistencia. Durante los primeros 15 días de carrera creo que él tuvo una crisis dolorosa, ¿verdad? Muy fuerte. No sé, ¿lo reingresamos? No lo reingresamos, pero ya a los 3 meses estaba el señor muy bien. La adaptabilidad y el confort son buenos, eso depende mucho del cirujano. La ergonomía es óptima porque trabajamos siempre erecto, no tenemos que bajar la cabeza. Y la interferencia entre los integrantes del equipo es nula, porque no bloqueamos el exoscopio, podemos pasarnos por los lados. Esto nos permite también empezar la cirugía grabando todo el procedimiento sin entorpecerlo, y usar solamente el exoscopio cuando estemos haciendo lo micro, y cuando terminemos otra vez, bajamos la cabeza y seguimos haciendo lo macro con los ojos, y el exoscopio continúa grabando. En muy escasas ocasiones utilizamos el exoscopio durante todo el procedimiento. Yo diría que uno lo usa, aunque esté puesto ahí quizás en un 20 o 30% de la cirugía. Facilidades de docencia, como había mencionado, aquí estamos todos viendo la pantalla mientras operamos un aneurisma cerebral. Y para concluir, ya un tumor de filum terminal y cola de caballo, un paciente con signos y síntomas de hernia discal, increíblemente. En una primera resonancia yo no veía nada
de importancia, pero luego en una segunda resonancia pude ver una lesión quística, miren ahí, con un nódulo en la parte anterior y no veo raíces, está desplazada, y pues lo preparamos pensando lo que salió, que fue un schwannoma. Entonces, en esta ocasión hicimos un abordaje unilateral, sin decolar los músculos del lado contrario, ahí pueden verlo. Lo de su derecha es craneal, lo de la izquierda es caudal, lo de las 12 es medial, lo de las 6 es lateral. Ahí hicimos una hemilaminectomía derecha, L2, L3, y ahí vamos a abrir ya la dura madre. Bien, estamos abriendo. Aquí estamos en la porción quística de la lesión, tratando de despegarla de un nervio, de una raíz allí. Miren ahí la porción quística. Lo que hicimos fue obviamente vaciarla porque el enemigo es el tumor y estaba adherido al filum terminal. Empezamos a hacer resección de la parte quística. Ahí pueden ver el filum, cómo está atado, siempre con neuromonitoreo. Entonces, fácilmente, la sutura sí es bien compleja, suerte que tenemos instrumentos alargados de micro, eso facilita mucho el abordaje cuando el corredor es bastante angosto. Siempre usamos un poquito de músculo cuando no teníamos la aprobación por las aseguradoras del BioGlue, que ya lo utilizamos en todos los procedimientos. Bien, entonces, ¿qué lamentamos con el exoscopio? Que no tiene estereoscopio, es decir, se sacrifica la profundidad y eso hace muy difícil la curva de aprendizaje. Hay personas, obviamente, que tienen una cualidad más rápida de aprenderla y otros que tienen que durar más. Los que hacen endoscopía de columna saben a lo que me refiero con el asunto de la profundidad. Bien, y en conclusión, este aparato no se debe de usar, en mi opinión, para hacer casos sencillos del día a día, hernia, trauma, fracturas. Al principio lo estábamos usando por la fiebre de querer, ¿verdad?, publicar y tener y saber cómo funciona, pero nos dimos cuenta durante el tiempo que esto es más para casos muy puntuales, microquirúrgicos, donde queremos hacer una hemostasia muy buena, donde queremos hacer una buena separación de la lesión y las estructuras nobles alrededor. Lo digo porque un colega compró los equipos, las mismas piezas, y se desilusionó a los 2 o 3 casos, porque obviamente estamos haciendo casos comunes que con este aparato duramos 1 o 2 horas más. Entonces creo que esto no va a sustituir nunca al microscopio, yo prefiero el microscopio, pero es un arsenal que tenemos ahí disponible para cuando deseemos usarlo. Eso es todo, muchas gracias.